Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto Vacante Ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Ya en el miércoles, ya mitad de semana estamos con ustedes de este mes de diciembre, ya ustedes saben que va a balazo. Y estamos nosotros muy contentos de estar con ustedes, de estar a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y en la X. Y como les digo, no tengo comunicación a través de WhatsApp, así que por favor en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de la X, ahí el antiguo Twitter, pueden comunicarse con nosotros y en nuestro correo electrónico. Muchas gracias. También en Facebook pueden comunicarse en José Miguel Guerra. Allí está. Pero las ventanas pues para la comunicación, esa interacción con ustedes. Muchas gracias por la sintonía y también por los programas que nos están haciendo llegar esos comentarios de los programas que estamos pasando. Noticias Polite, noticias de gran contenido informativo, de educación, de cultura y también de promoción de los derechos humanos, porque hay que estar constantemente. Esto es una batalla. Miren, después de los años 50, finales de los 50, cuando Venezuela recuperó la democracia, los venezolanos hicieron su voto de que no iban a regresar a las dictaduras, que iban a mantener su proceso democrático abierto y que de verdad fueron un foco de democracia que ayudó mucho en la transición democrática de nuestro país, en el diálogo permanente para tener esa corriente democrática en todo el continente. Llegó la noche oscura hace más de 25 años en Venezuela y se apagó ese foco y dictadura dura y pura y locos bailando y locos haciendo y deshaciendo y narcodictadura como la que teníamos aquí en Panamá y de lo lindo pues a pelechar del pueblo y a no soltar el poder. Y ahora qué lío recuperar lo perdido. Bueno, ¿por qué? Porque hay que mantener nuestras instituciones, hay que mantener la voz cantante y sonante y no podemos caer en cantos de sirena, en locuras de que todo esto está pasando. Y miren, vamos a ver la perspectiva de muchas cosas. Lo que muestra la situación de la nueva narrativa que está poniendo la administración Trump con relación al narcotráfico, cómo lo está acabando de verdad. Como aquí con las operaciones conjuntas, 13 toneladas de droga, otra gran cantidad en El Salvador incautaron y así, en Miami agarraron otro par de toneladas. O sea, la lucha de frente contra el narcotráfico. Hay quienes por ahí están diciendo, pobrecitos los narcotraficantes. Yo no sé en qué planeta viven, pero esos son de los que, pues todos contra Trump. Pero la realidad es que el narcotráfico y sus tentáculos
están socavando nuestros sistemas democráticos y están llevando al glorioso México a ese estado perfecto para los narcotraficantes, donde ellos dicen quién gana, qué se hace y cómo se hace, y desde todas las perspectivas, así está pasando y qué lamentable, ¿no? Así se ve la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico. Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. El 2 de septiembre, el gobierno de Donald Trump dio comienzo a una serie de bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico que ya suman 57 muertos. Estados Unidos justifica los ataques realizados sin la aprobación del Congreso como una medida necesaria para combatir a los carteles. Así justifica también el mayor despliegue militar estadounidense en la región en lo que va del siglo XXI. Pero los expertos no solo han cuestionado la legalidad de los ataques, incluso algunos los consideran ejecuciones extrajudiciales, sino que también ponen en duda de cuál es el objetivo real de esta escalada militar. Y es que cada vez son más las voces que apuntan que lo que busca Estados Unidos es derrocar al gobierno de Maduro, al que acusa de liderar una organización terrorista denominada Cartel de los Soles. Se están inventando una nueva guerra eterna. Se inventan un relato extravagante, vulgar, criminal y totalmente falso. Uno de los argumentos para esta afirmación es que según varios analistas, la ruta del Caribe, donde más ha aumentado la presencia militar de Estados Unidos, no es por donde se trafican más drogas al país. Pero ¿desde qué países de América Latina y a través de qué rutas llega la droga al territorio estadounidense? Eso te lo contamos en este video. Sustancias como el fentanilo, las metanfetaminas, la marihuana, la heroína y la cocaína se originan en distintos países y luego se trafican por diversas rutas, aunque la mayor parte termina ingresando a Estados Unidos por la frontera terrestre con México. Ahora, las rutas hacia el mercado estadounidense cambian según el narcótico en cuestión, y desde Sudamérica la droga que más llega es la cocaína. Esta es producida y procesada principalmente por 3 países andinos, en los que se cultiva la hoja de coca: Colombia, Perú y Bolivia. Y desde allí se dirige hacia diversos mercados, generalmente de manera indirecta. Veámoslo en este mapa. Por ejemplo, primero puede cruzar a los países limítrofes, como Ecuador o Venezuela, y luego ser transportada en lanchas rápidas, botes pesqueros o semisumergibles a la zona costera de Centroamérica, o ir directamente hasta México, ya sea por el Pacífico o por el Caribe, para continuar por tierra hacia el norte. Según estimaciones de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, la ruta más popular sería la del Pacífico. De acuerdo a las últimas cifras de la agencia publicadas en 2019 y basadas en decomisos y contrabando detectado, por allí transitó aproximadamente el 74% de los envíos dirigidos a Estados Unidos. Menos del 1% se contrabandeó de forma directa, y por el Caribe occidental, que es donde más aumentó la presencia militar estadounidense, solo pasó el 16%. Los analistas consultados por la BBC sostienen que estos datos siguen estando vigentes. El Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo afirma que en los últimos 5 años el Pacífico se ha consolidado como una de las principales rutas de salida de cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia. Las incautaciones de cocaína reportadas por este organismo en la zona del Pacífico entre 2020 y 2024 suman alrededor de 1.500 toneladas. El Caribe ya no es la ruta predominante que era en la década de 1980, cuando los carteles colombianos traficaban la droga al sur de Florida, aunque los expertos sostienen que su relevancia no debería subestimarse. Según la profesora Lilian Bovea, hay 3 factores que están revitalizando el Caribe. El primero es el aumento de la producción ilegal de cocaína, que alcanzó un nuevo máximo en 2023. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que ese año se produjo casi un tercio más que en 2022. El segundo es el aumento significativo del consumo. Se estima que 25 millones de personas consumieron esta droga en 2023 frente a 17 millones en 2013. Otro factor es la creciente presión de Estados Unidos sobre México para que luche contra el narcotráfico. Bovea lo llama el efecto vejiga o balón, es decir, cuando aprietas por un lado, el aire se va hacia otro. Y lo mismo
pasa con las rutas. Como podemos ver en este mapa, hoy en el Caribe también hay diversas rutas aéreas activas. Los traficantes transportan la cocaína, aunque en menor cantidad, mediante vuelos clandestinos principalmente hacia México y Centroamérica. Y Perú, Colombia y Venezuela son algunos de los puntos de partida de estos vuelos. Ahora, los expertos coinciden en que por ninguna de estas rutas de la cocaína viaja el fentanilo. Hablamos de la potente droga sintética que es responsable de casi las 3/4 partes de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. El año pasado murieron 48.400 personas debido al consumo del fentanilo, pero según Antoine Vela, investigador de la Agencia Antidrogas de Naciones Unidas, no hay evidencia de que la cadena de suministro del fentanilo ilícito involucre a Sudamérica en niveles significativos. La DEA mantiene que el fentanilo ilícito se produce casi en su totalidad en México. Y los precursores, es decir, los productos químicos básicos para producir el fentanilo, vienen de países de Asia, incluida China. Su importación y tráfico están controlados por los carteles mexicanos. Sin embargo, tras un reciente ataque en el Caribe, Trump escribió en su red Truth Social que la inteligencia estadounidense confirmó que el buque iba cargado principalmente con fentanilo y otras drogas ilegales, y añadió que la operación evitó la muerte por sobredosis de 25.000 estadounidenses. Sobre esto, hay organizaciones como International Crisis Group que señalan que el gobierno de Donald Trump debería ofrecer evidencias, algo que aún no ha ocurrido. El gobierno de Trump ha desplegado 8 buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate en el Caribe. Se trata de una gran operación militar, por lo que muchos analistas se preguntan si Estados Unidos realmente pretende combatir a los carteles o si hay otro objetivo detrás. Christopher Sabatini, investigador de Chatham House, le dijo a la BBC que con este despliegue Estados Unidos busca un cambio de régimen. Recordemos que Estados Unidos se encuentra entre los muchos países que no reconocen a Maduro como el líder legítimo de Venezuela, después de que las últimas elecciones de 2024 fueran ampliamente desestimadas por no ser ni libres ni justas. Y a comienzos de agosto, el gobierno de Trump elevó a $50 millones la recompensa que ofrece por información que le permitiese capturar al presidente de Venezuela. Los ataques han suscitado críticas de expertos en derecho internacional y de los gobiernos de Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico. Pero el diplomático estadounidense Elliot Abrams, enviado especial de Trump a Venezuela cuando en 2019 reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país, le dijo a BBC Mundo que no cree que Trump tenga intenciones de invadir Venezuela. If you look at that flotilla in the Caribbean, it isn't big enough to invade Venezuela, and I don't think Trump has any intention of doing that, but it's much bigger than you need to shoot, 10 little speedboats out of the water. So I view it as a kind of pressure on the regime. It's a kind of psychological operation, I think. Si bien Trump confirmó haber autorizado a la CIA de llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, Abrams apunta a que se trata más bien de una advertencia. Bueno, así está la situación, sigue la bola pique y se extiende. Y eso pues tiene a mucha gente nerviosa. Pero tomar actitudes, distanciarte. Cuando analizábamos por qué Venezuela no llega a nada en el Miss Universo, porque sus candidatas no toman en serio lo que están viviendo. Cuando van a hablar de pobreza extrema, cuando van a hablar de quitar la libertad, de vivir en una dictadura, se quedan calladas. Pero Alessandra Rojo de La Vega es una alcaldesa en la ciudad de Cuauhtémoc, que va de frente contra el comunismo y de frente contra todas las figuras y todas las imágenes comunistas, y fue la que se encargó de llevarse por los cachos unas estatuas de los sátrapas comunistas. Nos dimos cuenta, gracias a las denuncias de muchos ciudadanos, que estas esculturas, estatuas, habían sido puestas de manera irregular. Muchos nos decían, es que las compraron con dinero de los vecinos, y no es justo porque hay mucha necesidad en nuestras calles. Y esas esculturas se compraron con el dinero de la gente. Ese dinero pudo ir a las necesidades que tenemos, a que haya más luminarias, a que los parques mejoren, a que las calles no tengan hoyos, baches. Y eso es lo que nos dicen los vecinos. A mí me importa poco tener esos dictadores aquí. Ve cómo está Cuba, ¿no? Ve cómo están otros países que son comunistas. Yo lo que quiero son servicios. Y eso es un reclamo legítimo de quienes viven en la Cuauhtémoc.
y me metí a investigar al fondo de las cosas. Me di cuenta que había opacidad, irregularidades, y debido a que vi todas estas ilegalidades dije, pues se van, ¿no? Aparte de, pues yo creo en libertades, yo creo que esta ciudad no puede ser refugio de opresores, de dictadores y de, pues mucho menos este par, Fidel Castro y Che Guevara. El hecho de poner unas esculturas que representan, pues todo lo contrario a lo que representa la alcaldía Cuauhtémoc, me parece, digo, si ya pasamos del tema administrativo al tema de defender lo que uno piensa y de lo que los vecinos piensan, pues es eso, me parece una falta de respeto. Rindan homenaje a asesinos en otros lados, pero no aquí, no en el corazón de México, no en la Ciudad de México. Y el gobierno de la ciudad sale y dice que, pues que no fue legal, ¿no? Como el gobierno federal. Cuando yo tengo otra información, no coincidimos en cuanto a la lectura del marco jurídico. Para mí, algo que se compró, no para mí, para la Constitución mexicana, artículo 53, lo que se compra con recursos de la alcaldía, pertenece a la alcaldía y nosotros podemos hacer lo que queramos con lo que se compre. Pero cuando vi que saltaron de esa manera por 2 piezas de bronce, ¿no? Dije, ah, caray, eso está más complicado de lo que parece. No es un comunismo closetero y es el camino hacia donde nos quieren llevar, y eso me preocupa muchísimo también. Me preocupa muchísimo hacia dónde va nuestro país y el país que le vamos a dejar a nuestros hijos e hijas. Cuando me enteré que estaban haciendo esta convocatoria, dije, adelante, ¿no? Aquí Cuauhtémoc es el oasis de la libertad, aquí sí respetamos la libertad de expresión. Esto no lo podrían hacer tus compañeros en Cuba. Yo soy una mujer eficientista, me gusta resolver, me gusta defender los derechos humanos, lo he hecho toda mi vida, me gusta combatir las injusticias. Lo que me sorprende verdaderamente es que si forman parte de sus colores o de sus banderas asesinos, represores, narcotraficantes, rateros, corruptos, violadores, entonces los defienden, ¿no? Entonces yo creo que son menos violadores o menos asesinos si están en su equipo, ¿no? Y no es lo mismo que lo que yo estoy diciendo. Yo digo, todos los que hayan sido corruptos, todos los que sean asesinos, todos los que hayan matado derechos humanos, ido en contra de la dignidad humana, oprimir, cooptar o encarcelar en los campos de concentración que tenía Fidel Castro y Che Guevara en Cuba, a personas de la comunidad LGBT, a religiosos, a opositores, a políticos. Eso está mal, venga de donde venga, ¿no? Y eso es lo que no me entienden, venga de derecha, de centro o de izquierda. Yo creo que lo mejor sería subastarlo y que los comunistas o comunistas de closet o los simpatizantes del régimen que tenemos ahora en México las quieren, pues que paguen por ellas y con ese dinero directito que se vaya a la comunidad, a sus parques. Yo creo que puede ser un buen destino y algo justo, porque si los comunistas los quieren, que se las llenen, pero lo que no puede pasar es que las regresemos a un lugar donde los vecinos no las quieren. La inteligencia artificial que hay en X, antes Twitter, ahí viene, ¿no? Y cada vez que yo subo un tweet y preguntan, ¿pero quién fue Che Guevara y Fidel Castro? Luego la inteligencia artificial te contesta que fueron unos represores asesinos, ¿no? Y todo lo que hicieron. Lo mismo pueden buscarlo, pero me parece que deben de tener tratos con Cuba. No sé si sea un tema de petróleo, no sé si sea un tema de economías, no sé si sea un tema de que, a diferencia de la derecha que ellos critican, ¿no? Que pues ellos sí se ponen de acuerdo, ellos sí platican, ellos, pues a mí hasta me dijeron que había asesores cubanos. Esto es un tema que me dijo un cubano que me visitó, no tengo certeza. Luego se mencionó que entonces porque yo fui a Cuba hace 10 años, sí. que hipócrita. A mí Cuba se me hace un lugar hermoso. Pude ver con mis propios ojos el empobrecimiento en el que está la ciudad. Por supuesto que los turistas no somos tratados como la ciudadanía cubana. Y bueno, ya hace 10 años también lo reconozco, ¿no? Era completamente inconsciente, jamás pensé dedicarme a la política. Fui de viaje con una amiga, me estaba divirtiendo y simplemente me tomé una foto en un mural. Y ese es lo que utilizan para atacar. Yo soy congruente. Para mí, un asesino es igual de asesino en la derecha, en el centro, en la izquierda, sea del color que sea. Quiero volver a ir con otros ojos, ¿no? Porque uno va como turista. Hace 10 años, cuando pues, yo era mucho más joven, me fui con mi mejor amiga a divertir, a conocer.
y nos llevamos este sabor agridulce, ¿no? Por un lado los turistas los tratan muy bien y hacen parecer que todo está bien, y por otro lado se ve, ¿no? Se ve la pobreza, se ve la necesidad, y eso que fuimos a los lugares más turísticos y a los lugares pues donde se visita, ¿no? Si alguien va de fuera. Pero hoy me encantaría ir, no, y aparte hoy, con esta conciencia que he tomado, que desgraciadamente no la tenía hace 10 años, como tampoco era feminista hace 10 años, como tampoco imaginé nunca en mi vida hace 10 años ser política, ¿no? Hoy vería todo con otros ojos, ¿no? Hoy sería muy distinto. Los cubanos que han venido a hablar conmigo en estos días, que verdaderamente me han hecho sentir algo muy especial, y me cuentan la historia y me dicen, pues yo estoy viviendo un déjà vu, ¿no? Yo estoy en México ahora viendo lo que yo veía hace 40, 50 años en Cuba, o 60, y que todo el mundo decíamos, no, ¿cómo crees? Y te cuentan esta historia bonita, ¿no? De nosotros por los pobres, y gente que yo jamás imaginé que una acción que yo hice por mis vecinas y vecinos y por irregularidades, opacidades contra el sistema corrupto que estaba aquí en la Cuauhtémoc, muy similar a este par, Fidel y Che, que son opresores y asesinos. Yo jamás creí que cientos de cubanos me iban a decir gracias, ¿no? Para nosotros representa un alivio, justicia, ¿no? A todos los exiliados aquí en México también. Entonces me siento orgulloso también de haberlo hecho por ustedes. Me da mucho dolor ver el camino en el que la izquierda de este país defiende a tipos como estos, como Fidel, como Che, pero si lo traslado al hoy, defienden a quien está señalado por feminicidios, a quien está señalado por ser violadores, a quien está señalado por agarrarle dinero al narcotráfico, y como son suyos, lo siguen defendiendo. Entonces, no entiendo, y sí se destapó pues una ventana de lo que verdaderamente piensan y sienten, ¿no? Están defendiendo a comunistas. Entonces, ojalá que puedan despertar, abrir los ojos, o inclusive ir a Cuba, porque no es hipocresía. Fidel y Che no es Cuba, ¿no? O sea, Cuba es un lugar extraordinario. A mí me encantó, me impactó ver la pobreza, me impactó ver la necesidad, pero es un lugar que merece muchísimo más, y no son Fidel y Che Guevara, ¿no? Entonces, ojalá que más mexicanas y mexicanos abran los ojos y veamos si es el camino que quiere tomar quien hoy gobierna este país. Bueno, eso es las declaraciones de esta alcaldesa valiente de verdad, porque no es cómplice. Vio esa barrabasada y jamás. Es como que cuando fui a La Habana, y las veces que he ido a La Habana, no se toman las fotos allí, pero es evidente que igual, si hubiese un museo del dictador, uno va, si hubiese un museo de la dictadura, uno va y se toma la foto, porque tiene que conocer. Y es que tienes que conocer el pasado para no repetir esos errores del pasado y conocer bien a estos sátrapas que han destruido estos países. Bueno, y la gente que se quiere acomodar, la gente que se quiere arreglar. Les voy a presentar el paraíso de las cirugías plásticas. A primera vista parece una ciudad del interior como cualquier otra, pero en redes sociales se volvió famosa por un motivo muy inusual. A cidade de Ubá, Minas Gerais, está sendo conhecida como a cidade da cirurgia plástica mais barata do Brasil. Ubá se convirtió en el destino para mujeres de todo el país e incluso del extranjero, que buscan cirugía plástica a un precio aparentemente imbatible. 2 dias de ônibus de Rondonópolis a Ubá. Paraná, Mato Grosso, Bahia. Una de las cirugías que se realizan en la ciudad es conocida como X-Todo, porque incluye procedimientos en varias partes del cuerpo. Gente, vicia plástica, tá? É um vício. Un equipo de BBC Brasil fue hasta Ubá para entender este fenómeno. Para mim, significa muita coisa. A autoestima vai lá em cima. Pero para algunas mujeres en este reportaje, la realidad fue muy diferente a lo que veían por internet. Um pesadelo, foi 7 meses de cama. 7 meses em casa, de cama mesmo, não podia nem levantar. A primeira cirurgia que eu fui fazer com ele durou 15 minutos, porque muitas vezes é barato que sai caro. Conversamos también con uno de los médicos pioneros de la ciudad que acumula más de 40 procesos judiciales. Hoje é muito fácil o paciente falar assim, o médico errou, levar você para a justiça.
Ubá se encuentra en el sureste del estado de Minas Gerais y tiene unos 100.000 habitantes. A diario, la ciudad recibe mujeres que vienen a hacer un tipo de turismo bastante específico, el de la cirugía plástica. Então, a gente percebe isso, sabe? Movimento sempre frequente. Sei de tempo em tempo vem uma van com 7, 8 pessoas já para fazer consulta, para fazer marcação. Esta fama de Ubá impulsó muchos negocios y generó toda una economía en torno de la cirugía plástica. Nós temos as casas de repouso, precisa de profissionais habilitados para cuidar das meninas, né, das operadas, Uber, hotéis. Então, sim, aqueceu muito sim a economia. Eu brinco que é uma máfia que deu certo, uma máfia do bem. Você poder apresentar direto um produto já pronto, olha, você financia com essa pessoa, você fica nessa casa, você pode operar com o médico que você quiser. E com a facilidade de financiar parcelado, a cliente se planeja. Lucilene trabaja precisamente con préstamos pensados para las mujeres que vienen a operarse a Ubá. Hoje, eu atendo 80 mulheres dia, que na verdade não foi médico que viralizou, né? Foi as casas de cuidados, foram as fisioterapeutas y nisso puxó todo mundo. Esa viralización ocurrió gracias a vídeos publicados en redes sociales. En ellos, las mujeres aparecen hablando de forma relajada sobre los bajos precios de las cirugías en la ciudad. Já tá as minhas meninas tudo deitadinha, tudo vendo filmezinho, olha lá. Vai operar amanhã e vai operar amanhã. Ô mulherada que vai operar amanhã, hein? BBC intentó contactar con estas posadas, pero a pesar de promocionarse activamente en redes, solo una aceptó hablar. Eu vim fazer abdominoplastia, lipar, e deu tudo certo. O que eu queria, deu certo. Deu certo? Está contente com o resultado? Muito, muito contente com o resultado. Quando eu olhei para aquela barriga caída, eu falei, não, eu tô precisando sim. Aí eu resolvi vir e foi muito bom. Assim, eu tive 2 gestações, né? A gestação acaba com o corpo da mulher. Tem mulher que não, né? Mas assim, pelo menos pra mim, significa muita coisa. Quando eu entrei na academia, pra mim malhar, perder peso e tal, e assim, a gente vê que tem muitas meninas que tem, né, cirurgia plástica, barriguinha sequinha. Porque assim, imagina você na academia malhando, você vê a outra toda durinha, toda bonitinha, toda lipada, com um peitinho bonitinho, e você não. Aí sua autoestima, em vez de melhorar, sua autoestima vai piorar. Então, quando você vem, faz a cirurgia, que você realiza seu sonho, que você se olha e vê que, nossa, totalmente diferente, é uma realização de um sonho. A autoestima da gente fica lá em cima. É uma casa de cuidado, tá? Que a gente recebe meninas, tá? Pro seu pós-operatório, depois de uma cirurgia plástica. Temos enfermeira, fisioterapeuta, cuidadores 24 horas. Então a gente fez um lugar que acolhe as pessoas e reabilita para elas poderem ir embora. Público-alvo, eu vou falar pra você, tá vindo muito pelo TikTok. Então a gente tem pessoas do mundo inteiro. Esse mês a gente teve de Londres, Inglaterra. Aqui no Brasil, então, a gente está tendo aqui Paraná, Mato Grosso, Bahia. Suriname veio também, muita gente do Suriname, muitas pepitas de ouro, né? Muitas. É todo lugar, Belo Horizonte, pertinho, Tocantins. Assim, é o Brasil inteiro e um pouquinho do mundo. O que elas procuram aqui em Ubá? Eles procuram na cirurgia plástica, porque aqui é considerado a cirurgia plástica mais barata, né? Do Brasil, gente. Porque o custo é bem mais em conta. Quanto você ia pagar na cirurgia? 80 mil. E quanto você pagou aqui? 18. A menudo, las cirugías en Ubá cuestan la mitad que en otras ciudades de Brasil y, dependiendo del procedimiento, pueden costar incluso menos. El procedimiento conocido en las redes como X-Todo, que incluye levantamiento de senos, eliminación de grasa de la espalda y abdomen y posible aumento de glúteos, cuesta alrededor de 18.000 reais, unos $3.290. Eu fiz há 13 anos atrás. E há 13 anos atrás, o meu preço que eu fiz um abdômen e mama, era R$3.600. Pra gente aqui em Ubá, isso é o preço. Normal.
Quando as meninas falam assim, nossa, na minha cidade é 100 mil reais, a gente fica o quê? 100 mil reais uma plástica? Pra gente não existe, é normal esses valores. Eu não sei, é por causa da cidade, da economia da cidade, mas esse é o preço de UBA. Incluso antes de su éxito en las redes sociales, UBA ya era muy solicitada por las mujeres debido a los bajos precios que practicaban especialmente dos médicos, el doctor Júlio César Ferreira y el doctor Maurino Grossi. La BBC los visitó para entender el motivo de esses preços tão bajos. O Dr. Júlio César Ferreira é considerado o cirurgião plástico pioneiro aqui na cidade. E até hoje ele é um dos médicos mais buscados por quem quer fazer esses tipos de procedimento e muito por conta do preço baixo. A gente está chegando agora para ver onde é o consultório dele, mas ele já se recusou a dar entrevista. En las redes sociales hay vídeos de pacientes satisfechas con los resultados de las cirugías realizadas por el Dr. Júlio. Excelente médico. Gente, o médico é top. Daniela Vieira viajó desde Primavera do Leste, en el estado brasileño de Mato Grosso, hasta UBA para ser operada por el médico. Muito feliz com o resultado do Dr. Júlio. Assim, não tive problema nenhum com a cirurgia, graças a Deus. Foi o resultado que eu esperava mesmo. Pero algunos de los pacientes del Dr. Júlio dicen que no han tenido una buena experiencia. Rosimar vive en la ciudad de Crucilândia, también en Minas Gerais. En noviembre de 2015, viajó 5 horas hasta UBA para someterse a 2 cirugías plásticas. Lo que la atrajo fueron justamente los bajos precios de la ciudad. Começou a me dar vontade quando eu fiz 40 anos, que eu tive 3 gestação, né? E aí a barriga ficou bem frasta, grande. Aí era um sonho meu de ter a barriga boa, bonita, né? Aí, com o tempo, eu fui conseguindo juntar o dinheiro para mim fazer a cirurgia lá em UBA, com o Dr. Júlio. Você foi lá para fazer quais cirurgias? Abdominoplastia e o peito. Que foi ele que ficou insistindo para me colocar o silicone, eu não quis. Ele ficou até meio bravo. Rosy cuenta que sintió mucho dolor justo después de la cirugía y que al cabo de unos días la cicatriz comenzó a inflamarse y acabó provocándole un cuadro grave que duró 7 meses. Aqui foi quando começou a dar errado a cirurgia, começou a dar infecção, ó. Foi em qual dia pós-cirúrgico esse? Foi no primeiro dia que eu estava em casa que eu cheguei do hospital. Eu já cheguei com dor, aí a minha filha já mandou e-mail pro Dr. Júlio. Ele até pediu para colocar essa buchinha aqui, ó, para ver se protege um pouquinho, que já estava começando a abrir as feridas aqui, ó. Vendo aqui, ó. Aí aqui já era para sair uma secreçãozinha, ainda tava sangramento, ó. Aqui ainda já era sangramento. Tudo, você vê o tamanho da cicatriz, que isso aqui tudo abriu, ó. Olha para você ver, o pior de todos para melhorar foi o umbigo, viu? O Dr. Júlio ou algum outro médico te explicou por que abriu tanto, por que inflamou tanto o seu pós-cirúrgico? Uma vez ele falou comigo que eu tinha problema de cicatrização, mas eu não tinha, porque quando eu fiz as 3 cesáreas, era uma linhazinha, a cicatriz, uma coisa muito coisa, dava até para mim usar biquíni, agora não tem jeito nem de usar biquíni, de tão grande que é a cicatriz que eu tenho, que é um buraco, ó, aqui. Aí, tá vendo? Isso tudo aqui virou ferida. Pesadelo. Foi um pesadelo. Foi 7 meses de cama. 7 meses em casa, de cama mesmo, não podia nem levantar. Tinha que ser banho de leito, enfermeira, até médico ia em casa fazer as avaliações para ver como é que seria cada dia curativo, cada dia uma pomada. Rosimar dice que pensó en demandar al médico, pero finalmente desistió. Eu falei com ele assim, eu queria o meu dia de volta para mim conseguir juntar para me consertar essa cicatriz, né? E na hora que eu falei com ele, né, se ele me devolvia o dinheiro, ele falou que se quiser me processar, que poderia, que eu tinha 5 advogados. La BBC le preguntó al Dr. Júlio César sobre el caso de Rosimar. En un comunicado, el abogado del médico declaró que nunca dijo que Rosimar no pudiera demandar porque tendría diversos abogados a su disposición. También dijo que los puntos se abren si la paciente no obedece el reposo absoluto indicado en el momento del alta o si la paciente no toma los cuidados adecuados después de regresar a casa. Además, indicó que para que se realice el seguimiento postquirúrgico, el paciente debe regresar a la consulta en las fechas programadas, pero algunos pacientes que no residen en la ciudad se niegan a regresar.
Rosimar dice que regresó 4 veces para consultas postoperatorias y asegura que siguió los cuidados recomendados por el equipo médico en el postoperatorio. Al investigar su historial, el reportaje descubrió que el Dr. Julio es objeto de unos 40 procesos judiciales. En ellos se le acusa principalmente de negligencia médica, especialmente en mamoplastías. Muchos de estos procesos están aún en curso, pero de los 16 casos en que los que ya se ha dictado sentencia, ha sido condenado en 7. En otros 4 casos, el proceso se extinguió ya porque se llegó a un acuerdo o porque los pacientes desistieron. Y 5 casos fueron considerados improcedentes, es decir, no hubo condena. La BBC también le preguntó al Dr. Julio sobre estos procesos judiciales. En la misma declaración, el abogado afirmó que algunos ya han sido sobreseídos. El otro médico considerado como uno de los pioneros en la ciudad, el Dr. Maurino Grossi, recibiu a BBC em seu consultório. Por que as cirurgias aqui no BAS são tão mais baratas? Isso a gente já tem uma estrutura de hospital que dá um valor mais em conta, o anestesista é mais em conta. É tudo uma conjuntura. Você vai operar no Einstein lá em São Paulo. O hospital lá, você vai pagar o preço de uma cirurgia aqui. Tem gente que estranha os valores, doutor? Todo mundo que vem pra cá já sabe os valores, entendeu? Você mesmo me falou. Os grupos de WhatsApp, isso aí, eles não vão estranhar. Quando eles veem, algumas pacientes veem a oportunidade de realizar o sonho, o que elas não conseguiriam realizar em capitais. E nem por isso a gente deixa de fazer um bom trabalho. En la consulta de Maurino encontramos a algunas de las mujeres que se alojaban en la casa de las hermanas Condé. Só agradecer você mesmo. E aí, está satisfeito com o resultado? Ai, nossa, eu tô apaixonada por mim. Pero no todas las pacientes de Maurino quedaron satisfechas. La BBC encontró alrededor de 40 procesos judiciales contra Maurino. De los 28 que ya han sido juzgados, fue condenado en 5 y 2 fueron considerados improcedentes. Los otros 21 casos fueron archivados, ya sea porque los pacientes desistieron o porque hubo un acuerdo entre las partes. Eso fue lo que pasó a Gelva, que vive en Belo Horizonte. Ella y el doctor Maurino llegaron a un acuerdo para que él le devolviera el dinero de la cirugía. Él acusa al cirujano de haberle realizado una liposucción en la espalda muy superficial. Como eu trabalho na área, tem quase 20 anos com pós-cirúrgico, né? Eu trabalho com a drenagem linfática, eu consegui entender rapidinho que tinha algo de errado na cirurgia dele. Foi onde que eu entrei com o processo. Eu senti que a cirurgia dele era apenas algo superficial. Aí eu descobri no processo que a primeira cirurgia que eu fui fazer com ele durou 15 minutos. E depois eu voltei para fazer um retoque depois de meses, que eu esperei eu desinchar para eu ver se estava bacana ou não. Aí durou 25 minutos. Eu estava com 57 quilos, com acúmulos de gordura nas costas. Aí eu passei por essa cirurgia com ele lá, né, que durou 15 minutos, a primeira. Aqui, o bem inchado, os gomos de gordura aqui, ó. Na época, beleza, deu 90 dias, né, que é o tempo da pessoa ver o resultado ao resultado da cirurgia. Eu tava com esse resultado aqui, as gorduras permaneceu. Ele só faz a cirurgia por cima, lipa por cima, faz uma abdominoplastia sem deixar cintura, sem deixar curva nas costas e fala, não, mas seu caso era complicado. Eu até consegui melhorar você muito. Ele falou pra vocês? Falou, quando eu cheguei e falei, ô doutor, vem cá, eu fiz uma lipo e as minhas costas continuam ainda cheias de gorduras. Ah, mas você envelheceu a decorrer desses anos todos. Então, a gente não consegue eliminar todas as gorduras. Vem cá, eu fiz uma lipo nas minhas costas há anos atrás. Eu sei que é uma lipo. A gente ouviu de uma paciente que alega que o senhor não fez a lipo de costas nela, e ela até tem um processo contra o senhor que mostra no prontuário que o procedimento durou 15 minutos. Não, isso não existe. Aí, deixa eu te falar,
Eu não sei do que você está falando, mas isso coisa. Existe uma coisa, o seguinte, e às vezes a paciente pode fazer alguma retoquezinho, alguma irregularidade, tá entendendo? Por exemplo, você vai fazer uma correção de lipo, a queixa dela é uma coisa pequena, aí o tempo pode variar, não é lipo de costa ser 15 minutos, não existe isso. Tá, esse procedimento geralmente dura mais tempo. Com certeza. También cuestionamos al médico sobre otros procesos iniciados en su contra. Mas aí eu vou te falar com você, eu tenho 20 anos de profissão, eu devo ter quase 10 mil cirurgias. Você acha essa estatística tão grande assim? Hoje é muito fácil o paciente falar assim, ó, o médico errou, levar você para a justiça, entendeu? Mas aí quem decide isso é o perito, não é paciente, não é advogado. Quem decide isso é o perito. O perito é um médico discriminado para fazer a avaliação se houve ou não um erro médico. El éxito en TikTok hizo crecer la fama de Obá. En los vídeos, los precios bajos de las cirugías se tratan con humor. Pero los especialistas afirman que para evitar riesgos, hay algunos factores a considerar. Quem indicou, você conhece pessoas que já tenham feito cirurgias com aquele determinado médico? Como é que foi a consulta? Como é que foi o segmento? Como é que foi o pós-operatório? E você busca referências. Quando você tem o nome já indicado, você checa se aquele profissional está qualificado para desempenhar a atividade que você deseja, ou o procedimento que você deseja. É preciso olhar com uma certa desconfiança aquele médico que só mostra o lado bom. É preciso trazer o paciente para a realidade e explicar que reações inesperadas podem acontecer, complicações podem acontecer. Para las mujeres que quedaron insatisfechas, sin embargo, quedan las cicatrices e el arrependimento. Uma infecção, a cicatriz ficou horrorosa. Antes eu usava biquíni, agora depende do short que vai usar, porque para não parecer a cicatriz na barriga que ficou horrorosa. A única coisa que eu falo, assim, se alguém pensar em Obá, pesquisa bem, olha bem, porque passar o que eu passei eu não desejo para ninguém. Foi muito difícil. É risco a partir do momento que você entra para um pós-operatório, uma sala de cirurgia, você sabe que é risco de vida. Eu falo para ela pesquisar bastante o médico, né? Ver pessoas que já fizeram com ele, se o resultado é bom, e para não ficar olhando esse negócio de bolsa, economia, porque muitas vezes é um barato que sai caro. ¿Qué les parece? Todo tiene sus riesgos. Mejora lo natural. Somos hijos de Dios, seamos los hijos de Dios. Nada que ver con nada estético, ni nada que no sea natural. Y bueno, este juego de ping-pong tiene buen rato de estar dándose entre China y los Estados Unidos. Empezó por allá por la década de los 70. Estados Unidos y China, las dos primeras potencias mundiales, llevan jugando una especie de partida de ping-pong desde hace décadas. Una rivalidad histórica que abarca desde la geopolítica, el comercio o el deporte y que se explica también por sus diferencias ideológicas, aunque también tuvieron periodos de cooperación. Pero ¿desde cuándo se vive esta hostilidad y qué tiene que ver el ping-pong en todo esto? En este video te hablamos sobre 4 momentos claves para entender esta compleja relación. Para el primer punto hay que retroceder más de 7 décadas, hasta 1949. Fue entonces cuando Mao Zedong fundó la República Popular China tras la victoria comunista en la guerra civil de aquel país. Todo esto en el contexto de la Guerra Fría que enfrentó a Estados Unidos, defensor del capitalismo, y a la Unión Soviética, del comunismo. Estados Unidos se negó a reconocer al nuevo gobierno comunista de Pekín y en cambio continuó apoyando a las fuerzas nacionalistas del general Chiang Kai-shek, quien había perdido la guerra civil y se había refugiado en Taiwán. As the Cold War heated up, it became increasingly
difficult for the United States to maintain a relationship with the People's Republic of China. Este antagonismo se profundizó poco después en la Guerra de Corea. Corea del Norte contó con el apoyo de la Unión Soviética y de China, mientras que Estados Unidos defendió a las fuerzas de Corea del Sur. End of the Korean War in 1953 until 1979, the United States and the People's Republic of China did not have diplomatic relations, did not have much economic exchange, did not have much people-to-people exchange. El segundo asunto que define esta rivalidad arrancó en la misma época, aunque sigue trayendo cola hoy en día. Hablamos de la crisis en el estrecho de Taiwán. Como antes mencionamos, Chiang Kai-shek y su partido, el Kuomintang, habían establecido un régimen en Taiwán y lo habían llamado República de China, nombre que mantiene hasta hoy. Lo que ocurrió es que en 1954 el Kuomintang, que estaba decidido a reconquistar el continente, envió tropas a unas pequeñas islas que estaban muy cerca y la respuesta de China fue bombardearlas. El conflicto se extendió por otros archipiélagos y Estados Unidos temía que los comunistas acabaran tomando el control de Taiwán, por lo que firmaron un tratado de defensa mutua con la isla, y las hostilidades terminaron cuando Estados Unidos anunció que estaba dispuesto a usar armas nucleares contra China para defender a Taiwán. Esta primera crisis terminó en 1955, pero el conflicto permaneció latente y años después se produjeron la segunda y la tercera crisis en este estrecho. Si bien no alcanzaron la misma escala, durante los siguientes años surgieron otras disputas entre Estados Unidos y China, como cuando en 1959 Estados Unidos condenó duramente la represión china contra unas protestas en el Tíbet que dejaron miles de muertos. Pero una década después, la relación dio un giro importante después de que China y la Unión Soviética tuvieran unos enfrentamientos fronterizos. Fue la oportunidad para que se reajustaran las relaciones entre Pekín y Washington. Aquí es cuando llegamos al capítulo del ping-pong. En 1971, un equipo de jugadores de Estados Unidos de este deporte fue invitado a visitar China, que hasta entonces había estado cerrada a los estadounidenses. Un simple gesto, pero que allanó el camino para los contactos diplomáticos. Ese mismo año viajó en secreto a China el entonces asesor de seguridad nacional estadounidense Henry Kissinger, y al año siguiente el que viajó a China fue el propio presidente estadounidense Richard Nixon. Allí se reunió con Mao y con el primer ministro chino Zhou Enlai. Las relaciones fueron mejorando hasta que en 1979 ambos países se reconocieron diplomáticamente. Y con Jimmy Carter como presidente, Estados Unidos comenzó a reconocer la postura de Pekín de que existe un solo Estado chino. Además, el entonces líder supremo de China, Deng Xiaoping, viajó también a Estados Unidos. Eso sí, Estados Unidos siguió manteniendo relaciones no oficiales con Taiwán y durante los siguientes años también hubo momentos para el desacuerdo. Por ejemplo, en 1989, Estados Unidos condenó y sancionó a China por una fuerte represión contra manifestaciones a favor de reformas democráticas, la conocida como masacre de la plaza de Tiananmen. O en 1999, cuando un avión estadounidense lanzó bombas contra la embajada china en Belgrado, matando a 3 periodistas. En resumen, tras la Guerra Fría, China y Estados Unidos mantuvieron una relación compleja, por un lado de integración económica, pero a su vez de fuerte competencia estratégica. Pero en los últimos años la relación ha alcanzado una nueva cota, la pelea por ser la primera potencia del mundo. Ya en 2010, China se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, superando a Japón y solo por detrás de Estados Unidos. China fue asumiendo un papel cada vez más importante en el escenario mundial, con políticas como la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, de inversión en infraestructura en todo el mundo. Y con Xi Jinping como presidente desde 2013, la economía de China ha sido cada vez un competidor más directo para Estados Unidos. En cuanto a la relación entre ambas potencias, ha dependido bastante de quién ocupe la Casa Blanca. Mientras que con Obama fue mayor la cooperación, durante la primera etapa de Donald Trump se inició una guerra comercial con aranceles que se ha repetido en la segunda etapa del presidente de Estados Unidos. Otros momentos recientes de tensión entre ambos países se produjeron, por ejemplo, durante las manifestaciones pro democracia en Hong Kong o con la pandemia de COVID-19. Y el más reciente seguramente se debe al acercamiento de China con Rusia en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. Si bien la cooperación ha aumentado en los últimos años, la relación entre Estados Unidos y China sigue siendo de creciente rivalidad, y su pelea por el liderazgo mundial puede ser precisamente lo que les une. Many ways, of course, they're very different, but in that way, in understanding themselves as exceptional, I think China and the United States are absolutely aligned.
Bueno, eso pues en el contexto internacional, ya ustedes saben que recientemente el presidente Donald Trump pues amarró los hilos y se bajaron los aranceles, se prometen muchas otras cosas y China parece entrar en el redil más allá de su ideología política, es la ideología del dólar. Y lo que le interesa, como siempre se lo dijimos en este programa, es que el dólar siga fluyendo, porque la economía no funciona con ideología. La ideología es el fracaso total y absoluto. Aquí es economía dura y pura. Miren, recientemente estaban diciendo que están tratando de tener acuñamiento de monedas de 1.000 pesos en uno de los paraísos tropicales del comunismo, para imprimir billetes sin tener sustento de nada, solamente para llevar la inflación a niveles superastronómicos y la pobreza superar el 90% de la población, porque es la economía. Y así estaba China con Mao Zedong. Fue la reforma que se hizo para permitir por lo menos el libre mercado en empresas que tienen vinculación estatal, sí, pero la mayoría tienen participación privada y invierten en algunas cosas buenas y en otras todas regulares, 3/4 o TEMUS. Entonces esa es la vertiente que se está llevando a cabo por allá en lo que es China y la relación con los Estados Unidos, que es una relación que beneficia ampliamente a China en el intercambio comercial y que necesita pues también crea una dependencia económica de los Estados Unidos y sin poder vender a Estados Unidos ya vieron que no tenían chance en el resto del mundo para que le compraran en grandes cantidades, así que por eso cambió la política exterior china con relación a Estados Unidos y la postura de Donald Trump. Pero bueno, protección del ambiente, de los bosques, de las llanuras, de todo. ¿Cómo está ese tema y qué está pasando en Brasil? Una sola chispa basta para que se propaguen las llamas por la sabana más extensa de América Latina. Conocida como el Cerrado, cubre 1/4 parte de Brasil y está desapareciendo más rápido que la selva amazónica. Pero este incendio, en realidad, está ayudando a salvarla. Olha o fogo desse. Sob controle, né? Fogo de apagar na botina. E esse barulho, né? Música para meus ouvidos, acho bom. El inicio de la estación seca es el momento perfecto para las quemas controladas. Esta es una antigua tradición de las comunidades locales que durante años estuvo prohibida. Estas quemas controladas son de baja intensidad. Evitan la acumulación de pastos secos que son altamente inflamables. Renovan los pastos naturales, dan tiempo a los animales para escapar y previenen que se produzcan incendios mucho más destructivos durante el punto más seco de la estación. Deusimar Cardoso vive en Xalapao, una zona protegida. Es el área más grande que queda del Cerrado, una de las sabanas con mayor biodiversidad del mundo. Este ecosistema dio lugar a ríos que abastecen a decenas de millones de brasileños en todo el país. El secreto reside bajo tierra, en sus profundas raíces ramificadas. Estas raíces sirven como canales que permiten que el agua de lluvia se filtre y recargue los acuíferos. Sin embargo, el Cerrado permanece invisible y bajo una grave amenaza. La mitad de su superficie fue destruida por la agricultura a gran escala. Pero ahora, este lugar se encuentra en el centro de una revolución silenciosa que está cambiando la forma en que Brasil trata los incendios y la conservación. Las comunidades locales han convencido al gobierno de que no todos los incendios son dañinos. Durante 2 siglos, las comunidades quilombolas, fundadas por esclavos fugitivos, vivieron aquí apartadas de la sociedad. Criaban el ganado libremente y utilizaban el fuego para renovar la tierra. Pero eso cambió en 2001, cuando el gobierno brasileño creó parques nacionales en esta zona. Foi muito terrível, tá louco? Essa época aqui foi a época pior que teve. Eles tinham que chegar e tinham que sentar com nós e perguntar. E eles não fizeram isso. Ele chegou, botou a proibição, digo, não vai ter fogo mais.
de manera nenhuma. Sin incendios, la hierba seca que se acumulaba actuaba como combustible. Entonces, un único incendio, originado en un basurero, arrasó con todo el parque. E antes do CMBio, antes de ter a estação de 2001, não tinha incêndio também não. Foi 4 anos sem um jalapão queimar. Sem queimar mesmo. E aí, quando pegou o fogo, eles não deram conta de pagar. En las selvas tropicales como la amazónica, los incendios no son naturales y causan graves daños. Sin embargo, el cerrado evolucionó con el fuego durante millones de años. Muchas de sus plantas han desarrollado una corteza gruesa para protegerse de las llamas, y algunas tienen semillas que solo germinan después de quemarse. Luego, tras años de prohibir las quemas controladas, se produjo un cambio. El gobierno empezó a escuchar a las comunidades. Quando nós começamos a abrir nossa mente para manejo do fogo mais voltado para a cultura africana ou cultura australiana, que são culturas que têm um clima mais parecido, uma vegetação pouco mais parecida com a nossa, a gente conseguiu mudar essa chave. Una quema controlada produce menos emisiones porque el fuego es menos intenso. Las quemas controladas se reanudaron y los grandes incendios forestales disminuyeron drásticamente. Hoy en día son un 97% más reducidos que los registrados antes de que se adoptaran estas prácticas. En las comunidades de Río Novo, bomberos y residentes planean una quema controlada. El objetivo es eliminar la vegetación seca e inflamable alrededor de la comunidad y evitar que se repita una tragedia. La proximidad de las casas exige extrema precaución. Incluso las quemas controladas pueden descontrolarse. Las llamas crecen rápidamente, pero al final todo sale según lo previsto. Con la quema controlada se genera un cortafuegos alrededor de la comunidad. En 2024, Brasil introdujo una nueva ley que reconoce el fuego como parte integral de los sistemas ecológicos, económicos y socioculturales. Permite a las pequeñas comunidades realizar quemas controladas de forma tradicional y autoriza a los agricultores a utilizarlas con permiso del gobierno. Sin embargo, está prohibido utilizar quemas controladas para deforestar bosques nativos. El cerrado lleva las marcas de siglos de intervención humana. Una especie de jardín construido por personas para quienes el fuego es una herramienta de cuidado, no de destrucción. No todo lo que arde por allá es malo y se usa para fomentar la conservación. Y también, pues, ya para finalizar, quisiera que tomáramos en consideración eso. ¿Cómo podemos proteger? Y esto es en el aspecto de la recolección de los desperdicios, nuestra basura, el gran problema que tenemos y que la gente pues lo soluciona con la quema, que lleva mucha más contaminación y que hay que planificarlo, que debemos tener en consideración que eso es una necesidad perentoria y que no puede estar a expensas de que no hagamos nada, sino que debemos tener cómo hacerlo. Para eso mismo, para que no se incendie, para no tener vertederos altamente contaminantes y razones de contaminación, también los pepenadores y todo esto, en programas y cosas que no hay y planes y proyectos que no aparecen. Qué lamentable situación. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.